repente Dios me saca del cuerpo. Cuando Dios me saca del cuerpo, yo sentí miedo. Sí. En lo humano yo sentí miedo. Porque fueron experiencias que yo nunca había tenido. Donde la cual Dios me elevó en las alturas, me llevó en los aires. Yo empecé a ver a los espíritus inmundos. Hay varias veces eso. Que a veces que tú le dices cosas a la gente, y no te llega ni una gota de duda de que tú te puedes equivocar. Porque es como no sé si es como explicarlo bien, pero es como un estado, como que Dios te atrapa, ¡buf! Y ahí no hay un lugar para la duda. Y me impulsó a donde él estaba y le quité el batón y le dije: en el nombre de Jesús, paralítico, a ti te digo, levántate y camina. Y de repente el Señor empezó dando paso, de tal manera que fue caminando y la multitud se maravilló. Todo el mundo estaba contento. Yo me sorprendí porque fue el primer milagro que había visto en mi vida. O sea, yo sé que Dios hace cosas hermosas, cosas poderosas, pero uno en su tiempo, ya Dios empezándote a usar el milagro, eso es algo bonito. Es algo así. Dios le bendiga, le damos bienvenida a todos aquellos que están viendo este video. Le habla a su hermano Samuel Peter. Hoy nos acompaña en un programa poderoso que estaremos haciendo nuestro hermano evangelista Eddie Manuel. Amén, amén. Bienvenido. Amén, Dios le bendiga mucho, Dios bendiga este lugar de una manera muy especial. Y quiero hablar en cuanto a las experiencias espiritual. Quiero hablar en cuanto al ámbito de la oración. En el transcurso del tiempo que he estado buscando los caminos de Dios, me impactó mucho. Recuerdo yo una vez que yo estaba en el altar orando y de repente entró un soplo tan fuerte que me penetró a mi espíritu, a mi alma. Yo lo sentí algo que fue algo sobrenatural y fue tan fuerte que yo desperté. Y cuando me puse de pie, sentí como que se me había ido como una carga. O sea, dando a entender que cuando una persona carece de la oración, es una persona que siempre va a tener una carga, no tendrá un desarrollo espiritual. Entonces, a medida que yo empecé a tener experiencia con el Espíritu Santo, sí, me ayudó mucho la oración. Muchas veces yo sentía dentro de mi interior, me sentía muchas veces cuando no estaba, por ejemplo, orando mucho, yo sentía como una necesidad, algo como que me estaba exigiendo: Eddie, necesito que entre el secreto y ore, porque yo sentía como un temor. Tú sabes que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ese temor poco a poco me fue acercando a la presencia de Dios, y a medida que me estaba buscando la presencia de Dios, empecé a tener muchas experiencias espirituales. Amén. Me marcaron mucho. Pues, mi hermano, ya que este programa es de lo sobrenatural y estaremos haciendo enfoque de experiencias, Amén. Experiencias que has vivido. Ahora, me gustaría que nos cuente la primera experiencia que tuviste, o sea, la primera experiencia que tuviste desde que te convertiste. ¿Cuál fue la primera experiencia? La primera experiencia, bueno, yo recuerdo que antes de yo convertirme, sí, yo anhelaba, como todos los jóvenes hoy en día, muchos anhelan ser, por ejemplo, como esos artistas que son famosos. Sí, o sea, que siempre hay personas que hablan muchas masas, por ejemplo, como este hombre que fue muy reconocido y hoy en día se convirtió, aceptó a Jesucristo, Daddy Yankee. Yo anhelaba ser un artista, pero Dios siempre me mostraba en muchas revelaciones, me mostraba siempre predicando, siempre desde niño. Y muchas veces yo me sentía incómodo porque yo como que no me llamaba mucho la atención el evangelio. No me llama mucho la atención y como que no sentía como ese deseo. Y Dios siempre me mostraba predicando y yo luchaba contra eso. Porque esa es otra cosa, que muchas veces cuando Dios te llama con un ministerio, cuando Dios te llama, muchas veces Dios te da cargo que tú no quieres llevar. Sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo,
el apóstol Pablo, quiero hablar en referencia también del apóstol Pablo, que él dijo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que hacer para que Jesús viva dentro de nosotros. Ejemplo, hay personas que le gustan las pelotas y muchas veces cuando Dios se les revela, Dios le dice, bueno, quiero que haga tal cosa, porque Dios está atercando en contra de tu voluntad. Sí. Entonces, tú hacer la voluntad del Padre, vas a sufrir en lo que se llama el viejo hombre y la carne. Sí. Tú sabes que la carne se aflige, pero el espíritu crece. Entonces, la primera experiencia fue que Dios me mostraba mucho predicando en los estados. Que el Señor te... Ok. Sí. Ok, entonces, siguiendo la secuencia de las experiencias que has vivido, o sea, ¿cuál ha sido la experiencia más... Todas las experiencias son poderosas, pero siempre hay como una experiencia como que marca un antes y un después en nuestra vida, o una experiencia que uno dice, wow, yo sé como, digamos, la experiencia más grande que yo he vivido. ¿Cuál ha sido la experiencia más grande que has tenido aquí en el Evangelio? Bueno, la experiencia más fuerte que yo empecé a tener fue, yo recuerdo que yo estaba en mi cuarto orando, mientras yo estaba de rodillas, iban pasando las horas. Ustedes saben que cuando uno empieza a orar, llega lo que se llama, tu carne muchas veces como que se desespera. Sí. Pero yo mantuve una continuidad orando. A medida que mientras iban pasando las horas, entonces de repente Dios me saca del cuerpo. Cuando Dios me saca del cuerpo, yo sentí miedo. Sí. En lo humano yo sentí miedo. Porque fueron experiencias que yo nunca había tenido. Donde la cual Dios me elevó en las alturas, me llevó en los aires. Yo empecé a ver a los espíritus inmundos. No te puedo decir que le vi su rostro. Sí. Pero tuve experiencias que me marcaron y a medida que seguí buscando en oración, se fueron despertando los dones del Espíritu Santo dentro de mí. Empecé a tener muchas experiencias extraordinarias, de verdad que sí, que me marcaron mucho y eso me ha ayudado a mantenerme cada día más buscando a Dios. Amén. Porque aun cuando me quiere pasar algo, Dios me lo revela y yo me cohíbo para que no me acontezca. Amén. Tú sabes que yo me di cuenta que viajaste, no me acuerdo a qué país. Estuve en Ecuador. En Ecuador. Ahí me dijeron como que usted vivió alguna experiencia en la administración. ¿Nos podría contar alguna de esa experiencia? Sí, yo recuerdo que yo me fui con un evangelista, se llama Gregorio de los Santos. Sí. Yo estaba en el aeropuerto y mientras yo estoy ahí sentado, de repente tuve una visión donde yo oraba por un señor. El señor tenía una parte afectada en el pie, no podía caminar. Sí. Y yo veo la visión que yo oro por él y yo veo que el Espíritu Santo me impulsa para que yo ore por él. Mientras yo oro por él, para que él reciba el milagro, yo le digo, paralítico, en el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate y camina. Y de repente él se levantó y empezó a caminar y ahí mismo desperté. Y cuando desperté, luego viví eso en vida real. Lo mismo que viví en la visión que vi, sí, lo viví en lo secular. Me recuerdo que Gregorio estaba predicando en un estadio al aire libre, era como una cancha. Sí. Se llama cancha, como, no me recuerdo bien si era Ventana o Los Ríos, porque fuimos a diferentes lugares porque era una cruzada. Y mientras él estaba ministrando, él me entregó el micrófono. En ese tiempo Dios me estaba dando a conocer poco a poco. Y yo oro por el Señor y la multitud se queda como mirándote a ver qué va a pasar. ¿Será verdad que Dios lo va a hacer? Ahora sí, usted sabe que cuando uno va a orar por personas, que uno ora por personas así en esa condición, te llega lo que se llama, ustedes saben, sí, te llega la duda. Sí, te llega pero la duda. En mí no, en mí se manifestó, fue como una autoridad de parte de Dios. Fue como algo, fue como el mismo Espíritu de Dios dentro de mí que me impulsó. Yo le quité el batón. Sí, porque hay una diferencia. Mira, hay una diferencia que yo le he vivido hasta ministrando, que es cuando tú haces algo, tú queriendo activar tu fe. O sea, yo puedo agarrarla hasta ahora mismo, yo orar por un enfermo. Ahí te llegan 500 dudas, pero hay un estado que es como Dios que te toma. Tú no piensas si se va a parar, si no se va a parar, qué van a decir. Incluso
yo he vivido varias veces eso. Que a veces que tú le dices cosas a la gente, y no te llega ni una gota de duda de que tú te puedes equivocar. Porque es como, no sé si es como explicarlo bien, pero es como un estado, como que Dios te atrapa, ¡buf! Y ahí no hay un lugar para la duda. Lo que pasa es que eso viene siendo también producto del poder de Dios. Claro, es el poder de Dios. Es como la mujer que tocó el borde del manto. Dice la Escritura que poder salió de él. Sí. La palabra poder en el hebreo significa crear. O sea, el poder cuando viene para crear lo que es imposible. Imposible. Entonces, ¿amén? Usted decía que le arrebataste. O sea, él tiene un batón. Sí. Con ese batón se le hacía más fácil caminar. Entonces, el poder de Dios cayó sobre mí y me impulsó a donde él estaba y le quité el batón y le dije: en el nombre de Jesús, paralítico, a ti te digo, levántate y camina. Y de repente el Señor empezó dando paso, de tal manera que fue caminando y la multitud se maravilló. Todo el mundo estaba contento. Yo me sorprendí porque fue el primer milagro que había visto en mi vida. O sea, sí. yo sé que Dios hace cosas hermosas, cosas poderosas, pero uno en su tiempo, ya Dios empezándote a usar el milagro, eso es algo bonito. Es algo así. Uno se sorprende. Claro que porque uno ve cosas así. Es más, uno se sorprende hasta viéndolo en sueños. Amén. Tú te levantas ya con los ánimos diferentes, con deseo de orar, con deseo de buscar a Dios. Ahora imagínate tú vivir eso. Wow. Eso te impulsa. Me imagino yo que es algo poderoso. Wow, sí, eso fue el único milagro que viste en esa actividad. Después de eso, Dios se siguió glorificando. En cuanto a la liberación, también allá en ese país las personas tienen lo que se llama sensibilidad. Se les hace más fácil ellos sentir mucho la presencia de Dios. Yo recuerdo que yo estaba predicando y ellos se acercaban al altar y se quitaban los zarcillos. Sí. Ellos mismos se despojaban. Porque tú sabes que cuando una persona tiene sensibilidad, al Espíritu Santo se le hace más fácil posar en ese lugar. Y como que abren su corazón. Exacto, se le es más fácil. Hablando de demonología y eso, dime una experiencia que tú hayas vivido echando fuera un demonio. Echando fuera un demonio. Bueno, te voy a ser sincero. No te puedo decir que yo he orado por personas y que personas hayan sido libres de demonios. Ahora sí se han manifestado, porque yo te voy a hablar de lo que he vivido. Sí, sí. Amén. Yo recuerdo que yo estaba en una iglesia de la MI, sí, en el mismo país que yo estaba, en Ecuador. Yo estaba ministrando. El Señor me estaba dando palabras para que fortaleciera la iglesia. De repente había una mujer que la unción le cayó. Mientras la unción le cayó, ella empezó como a moverse, pero luego yo empiezo a ver que se empezó a moverse como de una forma como extraña. Uh-huh. Yo dije, pero ven acá, esta mujer se estaba moviendo como si fuera el mover de Dios, pero hay unos movimientos que están como raros. Sí. Entonces yo ahí empecé a descubrir que se estaba activando lo que se llama, en referencia a lo que tú hablaste, de la liberación de los demonios. Sí. Entonces la mujer cayó, la unción cayó sobre ella y esa mujer empezó a revolcarse como en forma como cuando una gente está endemoniada. Y yo le dije al Espíritu Santo, tráemela aquí al altar. Ella vino dando vuelta. Y yo empecé a orar por ella y ella sintió liberación. Porque no del hecho que tú seas cristiano no quiere decir que tú que un demonio no por ejemplo no entre en tu cuerpo. Hay personas que son cristianos y muchas veces en un descuido se le puede... En un descuido, sí. Sabe que es un tema que es muy debatido, de que si un cristiano puede estar endemoniado, sí o no. O sea, yo creo que hay cristianos que se descuidan y un demonio puede entrar. Claro que sí. Puede entrar y vivir en ese cuerpo. Claro que hasta sí. que esa persona salga de ese descuido, hasta que esa persona le diga adiós a ese descuido. Pues seguimos en lo sobrenatural, experiencia. Estamos con nuestro hermano evangelista Edwin Manuel. Amén. Él contándonos de la experiencia que él ha vivido, experiencias que son sobrenaturales. ¿Podría contarnos otra experiencia que has tenido orando de rodillas? Una experiencia de esa. Orando de rodillas, Dios me ha mostrado, cada vez que yo estoy orando de rodillas, sí, siempre Dios me muestra las cosas siempre antes de tiempo.
Ahí fue que yo empecé a conocer el ministerio de profeta, porque también Dios me usa como profeta para su gloria y su misericordia, porque la gloria es de Él. Amén. Él hay que darle un ministerio, Sí. por su gracia y su amor. Sí, claro, yo he tenido mucha experiencia orando. Yo he visto los ángeles de Dios. Wow. Lo he visto, los ¿Lo ángeles. has visto como? O sea, no le he visto su rostro, pero sí he visto sus vestimentas. Son una vestimenta Ok. espléndida. Ok. Y tú sientes paz, te sientes seguro, te sientes protegido. Sí. También recuerdo que estaba orando también una vez en mi casa y de repente yo me dormí. Me quedé como dormido. Sí. Y sentí que el mismo Dios se movió dentro de mí. Y me movió. Y yo dije, wow, pero Eso es de tremendo. verdad, esa me marcó mucho también. Tú sabes que uno orando y buscando mucho a Dios, uno tiene mucha experiencia que uno ni puede explicarlo. Porque son tantas. Sí, porque hay experiencias que vas a tener o que uno has tenido que ni están escritos ni en la Biblia. Wow. Son eso sí. experiencias que son experiencias fuertes. Incluso yo estoy seguro que todos los profetas que tuvieron experiencia no escribieron todo. No hubiese cabido. No, es que hay cosas que ellos escribieron lo que más tenía que ver con, por ejemplo, con la salvación o con algo, con un mensaje. Exacto. Pero experiencias personales con Dios, porque Dios a todos nosotros, mientras usted va buscando de Dios, Dios le va dando experiencias personales donde usted va a disfrutar de cosas, Amén. tremendas del cielo y cosas que hay. Dios te va a enseñar, porque tú te haces amigo de Dios. Y Amén. usted hace amigo de Dios. Por ejemplo, todo no es para uno dar un mensaje. Por ejemplo, cuando somos amigos, yo tengo algo, yo te lo quiero enseñar. Por ejemplo, somos amigos full y yo, mira, compré tal cosa y te lo quiero enseñar. Y eso pasa con Dios. Cuando tú te haces muy amigo de Dios, hay cosas que Dios va a querer enseñártela. O sea, Amén. no va a tener que ver de que simplemente de que para que tú le des un mensaje a las naciones ni nada de eso. Simplemente que tú te has hecho tan amigo de Él y Él quiere compartirlo de Él también contigo y enseñarte Amén. también las cosas espirituales. Wow. Grandioso. Así te ha pasado, así experiencia que tú dices, esa experiencia yo sé como que no es para yo dar un mensaje, sino es un mensaje propio, personal. Claro ¿Te ha que pasado? sí. Claro, yo recuerdo que en los inicios, cuando yo empecé a predicar Sí. en la iglesia, cuando ya a mí me habían bautizado, que ya yo estaba ya miembro activo, Sí. yo recuerdo que en los comienzos, mientras yo predicaba, muchas veces yo decía, wow, pero yo no di para esto. Habían personas también que me decían como que yo no daba para eso, Sí. como que no se entendía lo que yo predicaba. Y yo me recuerdo que en ese momento fuerte, una vez yo me ponía a llorar y Dios me decía, tú serás un gran predicador. Dios siempre me Wow. decía, eres mi evangelista Eddie Manuel. Cuando los hombres decían que tú no calificabas, Dios te decía que Dios sí. me decía, tú eres mi evangelista Eddie Manuel. Wow, tremendo. Y yo, o sea, siempre Dios siempre me ha dado su consuelo. En los momentos difíciles siempre yo he visto la mano de Dios. Sí. Y también otra cosa también que yo he aprendido en los caminos de Dios en cuanto a referencia a las predicaciones. Y es que no muchas veces uno en lo humano, del hecho, por ejemplo, que una persona no caiga o que usted no vea que la gente se está moviendo, no quiere decir que Dios no te haya usado. Claro. Hay veces que usted ve a todo el mundo igualito y quizás tú en lo humano te turbas y te dices, wow, pero Dios no me usó. Muchas veces tú no sabes que ese fue el día que Dios más te usó. Como una mujer que se me acercó una vez, que yo prediqué en mi iglesia, donde la pastora Lina Santana, yo sé que muchos la conocen, una mujer muy de Dios. Yo prediqué y yo sentí como que Dios no me había usado. Yo duré muchísimos días ayunando, buscando a Dios para que Dios me use. Imagínate, esos son los comienzos de uno. Usted sabe Sí, cómo sí, es. sí. Y cuando yo culminé de predicar, yo salí turbado, me sentí desanimado, ayuné, no se vio ningún resultado. Mira, ayuné y me puse a hacer esto y nada. Y se me acercó una mujer y me dijo, varón, ese mensaje fue para mí, porque todo lo que usted acabó de decir, todo eso yo lo estoy viviendo. Wow. Y yo dije, wow, pero mira, eso me dio fuerza espiritual. Amén, amén. Así es. Así que estamos llegando ya a la parte final de este video, de este contenido, con nuestro hermano Eddie Manuel. A mí me gustaría, Eddie Manuel, que usted le dé un mensaje a la audiencia que está viendo este video, una Dios palabra. bendiga a cada persona que esté viendo esta transmisión, amén.
Yo sé que esto es un mensaje que va a edificar a muchos jóvenes, que será de mucha inspiración, de que el alma de la humanidad necesita ser llena del Espíritu Santo, porque todos esos jóvenes que se están refugiando en el mundo, en el sistema de esta tierra, son cosas que lo están hundiendo al pecado, y el pecado no produce paz. El pecado lo que causa es muerte. Tú te sientes impaciente, pero cuando llega el Espíritu Santo le da sentido a tu vida. El Espíritu Santo cambia tu forma de tu expresarte, tu forma de tu caminar, porque Él es Dios utiliza tu imperfección, Dios utiliza nuestra imperfección para Él perfeccionar en Cristo Jesús. Hasta ahí. Amén. Así que Dios le bendiga y le invitamos para que usted se suscriba al canal Jóvenes en Santidad. Shalom.